Buenos días a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición estar con ustedes. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Aquí está haciendo una calor bien fuerte, pero yo feliz, alegre, porque estamos avanzando, creyéndole al Padre. Continuando con la escuela de París en Francia, tenemos la escuela por el Zoom, una escuela muy poderosa, muy fuerte, y me siento muy feliz por eso. Y yo pues alegre porque estamos creciendo, ¿no? Y yo creo que hay una generación que se va a levantar con las casas Cornelio y vamos a levantar las casas Cornelio, y hay mucha gente que quiere levantar, abrir su casa para levantar una casa Cornelio. Y yo creo que eso es una bendición tremenda que se va a desatar. Es algo grande que el Padre nos está entregando, ¿verdad? Así de que si usted está motivado para levantar una casa Cornelio y abrir su casa para la expansión del reino, sería maravilloso. Este calor está fuerte, busca una toalla, wow. Entonces sería muy hermoso que usted abra su casa para una casa Cornelio, ¿sí? Y que podamos entonces estar conectados y poder bendecir las casas de Latinoamérica, las casas de Europa, las casas de los Estados Unidos, abriendo una casa Cornelio, que es una bendición para nosotros. Entonces a mí me gustaría, ¿no?, que estemos involucrados con Casas Cornelio de una manera fuerte, en una dinámica de hablar del reino, en una dinámica de invitar a Pedro. ¿Ya? Porque Casas Cornelio nace en esa dinámica. El Señor nos reveló el abrir Casas Cornelio para invitar a Pedro, para que el reino de Dios se pueda mover de una manera increíble. Y Luz Vargas dice: buenos días, profeta. Luz Vargas, amén, que el Señor le bendiga. Así es de que todo aquel que quiera levantar una Casa Cornelio, la dinámica de Casas Cornelio, entonces, ¿verdad? Podemos, usted puede escribir por el inbox, y entonces usted puede abrir su Casa Cornelio para que pueda recibir la bendición del reino. Y nosotros vamos a estar contentos, vamos a estar alegres, porque sabemos que el reino se está expandiendo. Y sabemos que cosas tremendas van a pasar, ¿verdad? Sabemos que cosas grandes se van a manifestar, y que los próximos días para nosotros van a ser días de noticias buenas, días de noticias agradables, días de noticias gloriosas. Hay un tema muy bonito en la palabra, ¿verdad?, donde el Señor le reclama a Israel y le dice que por qué mis palabras no hayan cabida en ustedes. ¿Cuál es el problema de que ustedes han cerrado su corazón para que mis palabras no hayan cabida en ustedes? Y es tremendo cómo es tan terrible que el reino no pueda entrar en las personas, y cómo es posible que se les pueda dar el reino. Pero es tan fuerte la cultura de religión, porque mira, religión es un tema cultural. Religión es un tema cultural. Y cómo la religión ha operado y ha venido operando por mucho tiempo y ha venido gobernando las naciones de la tierra. Toda la tierra ha sido manipulada por religión. Entonces la religión se ha vuelto un tema cultural. La ideología es un tema cultural. La filosofía es un tema cultural. Entonces el sistema de Babilonia es un tema cultural. Y es tan fuerte esa cultura y es tan fuerte esas raíces, que todos los profetas vinieron para hablar el evangelio del reino. Y Israel y la iglesia no logró salir de Babilonia. Pero solamente vino Moisés y Aarón. Ya, solamente vinieron ellos dos y lograron sacar a la iglesia de Egipto, pero la iglesia no salió de Babilonia. José Martínez, buen día, profeta, bendiciones desde Monterrey. Amado, lo bendigo, felicidades, gracias por estar conectado, que lo quiero mucho. Jenny MTZ, buenos días, buenos días. Entonces es tan fuerte la cultura de religión, que impide que penetre el reino, que impide que se manifieste el reino de Dios. Y nosotros necesitamos ser esos responsables y esa generación responsable, porque el evangelio del reino vaya hacia el destino para el cual Dios lo creó. El reino de Dios se tiene que convertir en una cultura, y nosotros tenemos que ser esos vehículos, esas voces, esas trompetas que van a hacer que el reino de Dios avance con poder. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios, y estamos hablando de un gobierno que no es para el cielo, sino de un gobierno que es para la tierra, de un gobierno que será instalado sobre la tierra, de un gobierno eterno, de una restauración total de la tierra, de una restauración total de todas las cosas, de una restauración total de la creación, de una restauración total entonces de la familia, de la iglesia, del altar.
Y eso es poderoso. Así que esta mañana usted recibe ese poder para ser ese vehículo conductor del reino, para ser ese vehículo que transporta el gobierno de Dios sobre la tierra. Y anótese y diga: yo quiero levantar una casa Cornelio en mi casa, y yo quiero que mi casa se convierta en una casa Cornelio, donde el reino de Dios avanza con poder, donde el reino de Dios se manifiesta con poder. Y estamos Perú tiene que reaccionar, y Perú se tiene que levantar de una manera tremenda con la dinámica de Casas Cornelio. Perú tiene que ser el epicentro de esa expansión, porque ya Francia está levantándose fuerte con Casas Cornelio, y todo el Perú tiene que reaccionar, y Colombia debe de reaccionar. Ecuador debe de reaccionar, Venezuela también, Chile debe de reaccionar, las naciones de la tierra deben de reaccionar. Vamos a implementar entonces Casas Cornelio en toda Latinoamérica, en toda la Europa, en toda África, y los continentes de la tierra van a recibir esta bendición. Amén. Angie López dice amén. Liliana Chezarreta dice buenos días, profeta. Entonces es importante todo esto. Es importante que avancemos en el tema de Casas Cornelio, y es importante que nos levantemos en esta dinámica de Casas Cornelio para expandir el reino sobre toda la tierra. Y nosotros somos esa generación. Por eso esta mañana tiene que ser una mañana de activación, una mañana de fe extrema, una mañana donde las palabras tienen que penetrar nuestro espíritu. Qué rico es cuando la palabra es liberada y penetra el espíritu, penetra los huesos, penetra los tuétanos, penetra el alma, penetra las emociones, penetra el espíritu. Qué rico es cuando el Señor lanza palabras y esas palabras hayan cabida en nosotros, y nosotros nos convertimos entonces en esas matrices receptoras de esa semilla eterna que vino del corazón del Padre, de esa semilla gloriosa que nos llena. Esta mañana usted tiene que ser esa matriz que le dice: Señor, préñame con tu reino. Dame tu reino, Señor. Revela tu reino a mi espíritu, Señor, que yo soy esa tierra fértil que se levanta. Usted necesita levantar Casas Cornelio. Hay gente que va a iglesias religiosas y dice, y se enamoran del reino, y escuchan la palabra. Qué bonito predicas, profeta, qué bonito hablas, profeta, pero no se atreven a abrir su Casa Cornelio. Y no me dicen: profeta, yo quiero abrir una Casa Cornelio. Y siguen peleando con ese pastor religioso, y siguen peleando con ese apóstol religioso, y siguen peleando con el otro religioso, y no se deciden a abrir la Casa Cornelio, y están en esa guerra y tienen miedo a comenzar en su casa una Casa Cornelio. Llegó la hora de que ustedes se levanten y abran una Casa Cornelio. ¿Qué es una Casa Cornelio? Abrir sus casas para invitar a la gente, para que oigan el evangelio del reino, para que reciban el evangelio del reino. Necesitamos hacerlo. Si toda Latinoamérica se levanta, cosas tremendas van a pasar. Si toda Latinoamérica se levanta, cosas grandes van a pasar. Jacqueline Buitrago, necesitas abrir tu Casa Cornelio. Amalia Salazar, necesitas abrir tu Casa Cornelio. Entonces, Pri Bustamante, necesitas abrir tu Casa Cornelio. Janina, necesitas abrir tu Casa Cornelio. Y cada uno de ustedes necesita abrir su Casa Cornelio para que empecemos a crecer con el evangelio del reino. Este es un tema del reino. Este no es un tema de Juan, ni de María, ni de Pedro, ni de Jaime. Este es un tema del reino. Y si nosotros reaccionamos, y si nos levantamos masivamente para expandir el reino, cosas grandes van a pasar. Iván Ortega, abre tu Casa Cornelio. Pri Bustamante, abre tu Casa Cornelio. Entonces, Janina, abre tu Casa Cornelio. Y si todos abren, Liliana, abre tu Casa Cornelio. Y si todos abrimos una Casa Cornelio, entonces se va a romper ese espíritu religioso que nos está atormentando. Carmen Rosa Flores Guevara, abre tu Casa Cornelio. Amalia Salazar, abre tu Casa Cornelio. Daniela Tejeda, abre tu Casa Cornelio. Y si todos abrimos una Casa Cornelio, vamos a invadir Latinoamérica, invadir Iberoamérica y las naciones con las Casas Cornelio. Y toda la tierra, entonces vamos a tener una invasión tremenda de Casas Cornelio. Es importante que nosotros nos levantemos, porque hablar de Casas Cornelio es hablar de la cita entre el legalismo y el reino, ¿cierto? Es la reunión, es la fusión donde muere religión, porque en la casa de Cornelio murió religión, en la casa de Cornelio murió legalismo, en la casa de Cornelio murió la filosofía, en la casa de Cornelio murió la malicia y se levantó el reino de Dios. Entonces usted necesita, ¿verdad?, abrir una Casa Cornelio. Todos los días de su vida usted va a abrir esa Casa Cornelio y usted va a expandir el reino de Dios.
Próximamente voy a empezar a abrir la Casa Cornelio todas las noches a Latinoamérica. Voy a abrir la Casa Cornelio para que la gente que quiera abrir una Casa Cornelio, entonces vamos a darle esa oportunidad de que reúnan a su gente y nos escuchen para las Casas Cornelio y seguir hablando del reino. Ustedes tienen mucho material para levantar su Casa Cornelio. Ustedes necesitan, ¿verdad?, levantar su Casa Cornelio para que cosas tremendas puedan acontecer y en los próximos días venga una invasión tremenda de Casas Cornelio. En los próximos días venga un crecimiento tremendo de Casas Cornelio y venga una expansión tremenda de Casas Cornelio. Vamos a abrir Casas Cornelio, pero no es Casas Cornelio con un espíritu religioso. No vamos a utilizar como la iglesia tradicional que abre células, no, grupos de células para que el apóstol sea más panzón, más barrigón, para que el pastor sea más panzón, más barrigón. No, es Casas Cornelio, es una dinámica diferente. Casas Cornelio, usted es el líder de esa casa. Y la gente que viene a esa casa va a diezmar y esos diezmos van a ser suyos. Usted va a ser el líder de esa casa y los diezmos de la gente que usted reúne van a ser suyos. ¿Ya? Y las ofrendas usted las va a dar también, ¿verdad? Las va a dar para que ese hombre de esa casa o esa mujer de esa casa pueda tener cómo servirles comidita o cómo hacer algo, utilizar las ofrendas para eso y los diezmos para eso. Ahora, la gente de esas casas, si quieren diezmar, me van a diezmar a mí. Pero la gente que viene a sus casas, el diezmo es de ellos. Entonces no es el típico grupo celular religioso donde todos vienen a la casa del apóstol y todo es para el apóstol. Todos vienen a la casa del pastor y todo es para el pastor. Todos vienen a la casa del profeta y todo es para el profeta. No, eso es Babilonia. Eso no es una casa Cornelio, eso es manipulación. La casa Cornelio es reunir a Pedro, es invitar a Pedro para reunir a las naciones y que las naciones vengan a recibir una activación, una liberación y una bendición tremenda. Entonces, por eso que quiero explicarles a ustedes lo que es una casa Cornelio y que ustedes puedan entender lo importante que es levantar una casa Cornelio, abrir la casa Cornelio para invitar a Pedro, para que se manifieste el reino de Dios, para que se manifieste el poder de Dios, para que el reino de Dios empiece a invadir y a tocar todos los territorios y todos los lugares sean invadidos con una casa Cornelio. Ya tenemos el logo de Casas Cornelio. Por favor, si usted puede agarrar el logo de Casas Cornelio y ponerlo en su Facebook. Ya tenemos el logo. Ya está en negro o en blanco, usted decide cómo lo va a poner, o en negro o en blanco. Ya tenemos el logo, pongan los logos ustedes, cada uno pone entonces el logo de Casas Cornelio. Ives Barón, salud, profe Jaime Chávez, ¿cómo ça va, Yves? Dieu vous bénisse, merci. ¿Cómo ça va? Yo soy ici dans mon pays, ici en Honduras, Choluteca, Honduras. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Entonces es muy importante que hagamos esto para que ustedes coloquen el logo de Casas Cornelio en sus perfiles de Facebook para que ustedes den a conocer, ¿verdad? Y abrir su Casa Cornelio. Es importante. Necesito que abran Casa Cornelio. A ver, Taide Sánchez, abre tu Casa Cornelio. Dora Elizabeth, abre tu Casa Cornelio. Y todos nosotros, Miri Lili, abre tu Casa Cornelio, abra su Casa Cornelio y usted reúna gente y conviértase en ese líder que le va a dar reino a sus vecinos, en ese líder que le va a dar reino a la ciudad, al pueblo. ¿Cuánta gente necesita una palabra? Necesita liberación, necesita que la saquemos de Babilonia, que la saquemos del cautiverio, y nosotros necesitamos urgentemente meter a la gente en el reino. Y esa es la oportunidad de que su casa se convierta en una casa que invita a Pedro para que el reino de Dios avance con poder y autoridad. No tenga miedo. Ay, profeta, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no sé cómo empezar. Comience cantando, adorando. Por eso usted tiene que escucharnos todos los días y ver las escuelas. Yo he predicado muchas escuelas que ya las voy a retomar. Voy a volver a retomar las escuelas para que ustedes puedan ser entrenados otra vez. Levante su Casa Cornelio. Levante su Casa Cornelio. Hay gente que dice: ay, profeta, me gusta tu unción, me gusta tu mensaje, me gusta lo que hablas del reino, pero solamente me manosea, no se casa con esta unción, no se casa con esta activación. Entonces usted está perdiendo el tiempo. Usted está realmente no está aprovechando
aprovechando aquello que el Señor le está dando, aquello que el Eterno le ha regalado a usted para usted levantarse y activarse. Es un momento de activación, es un momento de expansión, es un momento de bendición, es un momento de convertirnos en herramientas restauradoras, en herramientas gloriosas que van a traer el reino de Dios a la tierra. Y que es a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida, a través de nuestros hechos y actos, que vamos a hacer que el reino de Dios se mueva con poder. Entonces venga a Casas Cornelio, levante su casa Cornelio, abra las puertas de su casa para levantar una casa Cornelio. Invite a Pedro y que el reino de Dios venga para traer un cambio tremendo a su vida. ¿Qué está esperando que no levanta su casa Cornelio? ¿Qué está esperando que no se decide e invite a las personas para recibir el reino? Acuérdese que son muy pocos los ministerios que hablan de reino, y algunos utilizan el término reino porque les parece como un adorno bonito en su mensaje. Utilizan el término reino, pero no han entendido realmente lo que es el reino. Yo le voy a explicar que el reino habla de gobierno. Significa que estamos llamando el gobierno de Dios hacia la tierra. Significa que no estamos pensando en irnos a vivir al cielo, sino en traer el reino de Dios a la tierra. Cuando nosotros hablamos de reino desde el término de Cristo, cuando nosotros hablamos del reino desde la posición de Cristo, no estamos pensando en irnos al cielo. Estamos pensando en que vamos a gobernar y a vivir sobre la tierra para siempre. No tengo tiempo, después hablamos. Gracias. Entonces es importante todo esto para nosotros. Cuando hablamos del reino, hablamos del gobierno de Dios sobre la tierra. No estamos hablando del gobierno de Dios en el cielo. Por eso es que Casas Cornelio, es hablar del reino de Dios en la restauración del reino de Dios sobre la tierra, en la restauración del gobierno de Dios sobre la tierra. Y entonces, pero usted va a ir a las iglesias tradicionales donde le cantan el canto allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Ya? Y le venden el cielo. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con el gobierno en el cielo. El reino de Dios tiene todo que ver con el gobierno sobre la tierra. O sea, cuando hablamos del reino de Dios, estamos llamando el gobierno de Dios en la tierra. Estamos hablando de la restauración de la iglesia en la tierra. Estamos hablando de la restauración del altar sobre la tierra. Estamos hablando de la restauración de la creación en la tierra. Estamos hablando de la restauración de todas las cosas en la tierra. Estamos hablando del tabernáculo de David. Entonces no confundamos una cosa con la otra. El reino de Dios es el gobierno de Dios para la tierra, jamás para el cielo, porque en el cielo ya hay un gobierno y es el gobierno del Padre. Allá todo está definido. El problema no está en el cielo, el problema está en la tierra. Es por eso que necesitamos hablar del reino de Dios, para sacar a estos invasores de la tierra y traer toda la voluntad del Padre sobre la tierra, traer toda la voluntad del Señor sobre la tierra. Eso es el reino de Dios. Y si usted lo ha entendido así, felicidades. Y si usted no lo ha entendido así, ore para que el Señor le abra los ojos, le abra los oídos y le dé revelación del asunto. Son muchos años que hemos venido hablando de esto y lo venimos remarchando. Son muchos años que he predicado en algunos ministerios grandes de Latinoamérica. He ido a sus reuniones, he ido a sus congresos, he estado con los apóstoles, he hablado con ellos, me han invitado, les he predicado reino. Algunos lo han entendido, otros no lo han entendido, unos lo quieren, otros no lo quieren, no los podemos obligar, pero no pueden decir que nosotros no les hemos dado reino. Por ejemplo, en el Perú he visitado los mayores ministerios de Perú, las iglesias fuertes del Perú, para darles el reino. Que lo hayan tomado, amén. Que no lo hayan tomado, amén. Pero nosotros lo hemos hecho y nos hemos sentado con ellos y les hemos hablado reino. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, abramos nuestra boca para esto. Yo he visitado, por ejemplo, toda Francia, todos los rincones de Francia, toda Europa, en los Estados Unidos, y le hemos hablado reino a mucha gente. Que la gente lo quiere implementar y lo quiere entender es una cosa. Que la gente... Hay apóstoles que van a venir a entender el reino ya cuando tengan 80 años, que están a punto de morirse. Hay pastores que van a venir a entender el reino ya cuando tengan sus 60 años, 5 años antes de morirse o 2 años antes de morirse. Hay otros que no lo van a recibir. Pero nosotros que lo estamos recibiendo, por favor, implementemos la casa Cornelio. Abramos la puerta de nuestra casa para que se desate una casa Cornelio, para que se active una casa Cornelio. Ya tenemos el logo, póngalo. Ponga el logo. ¿Por qué le da pena poner el logo de Casas Cornelio? ¿Por qué le da vergüenza poner el logo de Casas Cornelio?
A ver, yo quiero que alguien me diga, ¿por qué les da vergüenza poner el logo de Casas Cornelio? ¿Por qué les da pena poner el logo de Casas Cornelio? Si ustedes quieren poner una Casa Cornelio, pongan el logo de Casas Cornelio. Ahí la pastora Gladys Marixa tiene el logo de Casas Cornelio. Eso es importante, que todos pongamos el logo de Casas Cornelio para decirle al mundo que nosotros estamos levantando Casas Cornelio y que somos casas matrices que llaman otras casas. Conviértase en una casa matriz de Casas Cornelio para usted abrir varias Casas Cornelio. Quiere decir que usted puede tener 300, 400, 500 Casas Cornelio en diferentes partes del mundo. Usted puede agarrar un discípulo y meterlo en el reino y hacer que él tenga una Casa Cornelio. Y usted puede bendecir a todo el mundo con eso. No hay fronteras y no hay límites con las Casas Cornelio. Es que usted necesita posicionarse. Ay, profeta, pero es que yo nunca he hecho eso y cómo lo voy a hacer. ¿Por qué usted se pone a pensar que no lo ha hecho y cómo lo va a hacer? O sea, usted está dudando del potencial que usted tiene. Usted está dudando de la unción que Dios le dio. Usted está dudando del poder que Dios le dio. Usted no puede dudar de lo que Dios le dio. Usted necesita posicionarse y abrir Casas Cornelio para que todos los días de su vida usted pueda ser un agente que lleva el reino de Dios, un agente poderoso, un puente glorioso que lleva el reino de Dios. Entonces necesitamos urgentemente, abra Casas Cornelio en Juanjuy, abra Casas Cornelio en Caral, en Guaral, abra Casas Cornelio en Medellín, abra Casas Cornelio en Bogotá, abra Casas Cornelio en Monterrey, en Miami, abra allá en España, en Madrid, en Alemania. Abra Casas Cornelio en Nueva York, allá en Miami, Florida, Orlando, Florida. Abra Casas Cornelio por todos lados. Levántese y abra Casas Cornelio, porque es algo que el Señor le ha dado a usted. Es una gracia que el Señor le dio. Es un regalo que el Padre le entregó a usted. Hágalo. Esta gracia que Dios le dio, conviértase en una herramienta que bendice personas. Conviértase en una herramienta que restaura personas. Y conviértase en una herramienta que levanta personas. Hágalo porque mucha gente va a ser bendecida. Hágalo porque mucha gente va a ser restaurada. Hágalo porque mucha gente va a recibir ese fuego y ese poder. Yo no sé si alguien del equipo me puede buscar la escuela donde yo explico a Casas Cornelio y el por qué abrir Casas Cornelio. Si alguien me puede encontrar eso, por favor. Alguien lo tiene, porque yo sé que ustedes tienen colecciones de todo eso y si pueden compartir eso donde yo hablo la dinámica de Casas Cornelio, donde explico Casas Cornelio y cómo las vamos a hacer. Por favor, sería bueno que lo compartieran el equipo, por favor. Les mando un beso esta mañana y los incito a recibir, los incito a convertirse en hospedadores. Los invito a hacer esas casas tremendas, esas casas. Llamo a Latinoamérica, llamo a Europa, llamo a los Estados Unidos. Llamo. Es importante que lo hagamos. Es importante que le expliquemos. La profeta Angie dice que ya lo hice. Entonces, profeta Angie, por favor, hay que volverlo a compartir y que todos compartamos eso. Es importante compartir esa escuela, por favor. Yo quiero esa escuela para que la compartamos y explicarles el porqué de las Casas Cornelio y hablar de esta dinámica linda y que todo el mundo se despierte y que todos se despierten en esa dinámica de Casas Cornelio y que todos pongamos el logo de Casas Cornelio en los perfiles, en nuestros teléfonos, en los perfiles de Facebook, pongamos el logo de Casas Cornelio. Es muy importante que lo hagamos. Es muy importante que nos movamos, que todos los equipos se muevan y todos los equipos lo hagan. Si ustedes entendieran que no es mi ministerio, si el pastor Iván entendiera que no es mi ministerio, si los pastores entendieran que no es mi ministerio, es el reino de Dios, pongan el logo de Casas Cornelio. Una invasión de Casas Cornelio por todo el Perú, por todo Ecuador, por toda Argentina, por toda Europa, por todos los Estados Unidos, por todo Centroamérica. Eso no es para Jaime. Si fuera para Jaime, yo me hago un centro en un país del mundo y ahí pongo mi ministerio. Pero no se trata de mi ministerio, se trata del reino de Dios caminando. Seamos agentes de reino. Quiten esa mentalidad de una iglesita. Dejen de ser con mentalidad de pastores tradicionales, con una iglesita bobita.
Se van a morir, se van a secar con esa mente cerrada. El Señor les quiere entregar la tierra y las naciones. Entonces abran casas Cornelio. Dejen de estar cerrados y embobados, idiotizados, jugando a la religión y a la bobadita, y reaccionen. Yo quiero darles una cachetada esta mañana para que reaccionen y actúen. El pueblo que cree en su Dios se esforzará y actuará. Es importante hacerlo. Entonces, por favor, levanten casas Cornelio. Es muy importante levantar casas Cornelio. Entonces, un beso para todos, les mando un abrazo, los bendigo, que el Eterno les bendiga y muchas gracias. Shabbat Shalom a todos, bendiciones del reino y tengan un día maravilloso. Hasta mañana.